nuestra parte académica. Entonces, vamos a hablar, vamos a dar inicio con un privilegio muy especial para todos nosotros, y es tener una voz que conoce de primera mano lo que significa gestionar el riesgo en los entornos industriales más exigentes del país. Gerente general de la Refinería de Cartagena, Alfonso Núñez, nos compartirá su visión con la ponencia del riesgo operativo a la decisión estratégica. Por favor, recibamos a Alfonso con un aplauso. Muchísimas gracias. Quiero pensar más que hacer bien esta ponencia. Quiero pensar más en cómo conectar, en cómo realmente movilizar a que seamos más preventivos, a que trabajemos mucho más desde el inicio y a que esas historias, como las que nos contó hace un rato nuestra compañera de Colmena, no sucedan y que sepamos interpretar esas señales tempranas. He venido como representación, más que como gerente, de un grupo que se esmera y que cada día espera que las operaciones se generen y transcurran de manera segura. ...29 de agosto del 2013... 12 de la noche... algo que cambió dramáticamente la forma de cómo tomamos las decisiones. Ese día publicamos Hoy Somos Menos. Un trabajador, un operador de la planta de cracking, que salió bien temprano en la mañana dejando a su familia a las 4 de la mañana, a las 4 de la tarde, nunca regresó. Ver la cara de su familia lo dice todo. Ver la cara de sus compañeros lo dice todo. Y vernos a nosotros, sus compañeros, en cualquier orden jerárquico, lo dice todo. Casos como el de Tobías ocurren cada día. Y es la razón por la cual mencionaba que no me interesa tanto enfocarme en hacer una buena ponencia, sino más bien en conectar, en cómo nosotros, desde la lógica, podemos tocar el corazón. De allí que tenemos un programa llamado Corazones y Mentes. Ven ustedes una cantidad de catástrofes que son láminas obligadas en cualquier curso de seguridad de proceso para sensibilizar a las personas y a decirles por qué es necesario trabajar en esto, por qué la producción no es lo único que hay que hacer. Y fue lo que en un momento en que me tocó hacer un ejercicio de escribir una carta a mi yo del pasado de 25 años, mencioné. Y es, estás muy centrado en las fórmulas, estás muy centrado en la parte matemática, en todo lo que tiene que ver con estándares de diseño, pero debes tener en cuenta también la parte de seguridad de procesos. Accidentes como en 1988 Piper Alpha son estudiados y hay películas por doquier. Diferentes versiones muestran cómo se puso en servicio una bomba sin el adecuado control de cambios y sin el adecuado control de permisos de trabajo. 1994, Reino Unido, Pembroke, otro catástrofe. 1998, y así vamos recorriendo una línea de tiempo en donde cada uno de esos eventos arroja lecciones importantes que yo no le llamo aprendidas, porque siguen ocurriendo. Prefiero llamarlo lecciones por aprender. Todos estos incidentes apuntan a que debemos reforzar todas nuestras prácticas de seguridad de procesos, pero no solamente a los técnicos, no solamente a las personas y a las áreas que son encargadas de trabajar y de hacer todos estos análisis de riesgos y cálculos y sensibilidades, sino a todo nivel, porque las decisiones se toman a todo nivel.
desde la persona operativa que decide abrir o no una válvula, aflojar o no una tuerca, hasta aquellas personas que estamos en una oficina aprobando un presupuesto para el próximo año, en donde algunas veces tenemos que ver con el dinero que tenemos, con el CAPEX que tenemos, si debemos aplazar o no un mantenimiento. Todas estas cosas debemos refrescarlas, porque estamos en un mundo en permanente cambio. Condiciones de mercado, inestabilidad política, sostenibilidad, ciencias. En general, son algunos de los elementos que cambian de manera frecuente en este entorno. De hecho, en el fondo, ven ustedes nuestra amada tierra. Amada, y por eso quizás somos descuidados con ella, porque la amamos tanto que a veces nos olvidamos que hay que cuidarla. El fenómeno de la Pangea nos muestra cómo hoy, después de ser una sola masa de tierra, nos transformamos en 7 continentes. La demostración nos enseña que estamos en un mundo de permanente cambio. Y dicen, lo único permanente es el cambio. Hoy les vengo a decir que no es lo único permanente. Y si nosotros miramos, los agentes de cambio están acentuados por 3 fuerzas que generan la tormenta perfecta. La tecnología. Si nosotros observamos la inversión en tecnología entre el 5 y el 8%, fue en el 2025, nos luce un poco menor. Sin embargo, si observamos las inversiones en salud, fueron 100 veces mayores en tecnología. Crecimiento anual de la población, somos 8.1 billones de personas y contando, 4.200 religiones, más de 7.000 lenguas, más de 5.000 grupos étnicos, y con un ingrediente, el 1% de nuestra población concentra el 50% de la riqueza, lo que causa una inestabilidad general en el mundo. Guerras, políticas, religión, económica, culturas. Y territorio, 195 países, sin fronteras, globalización, cambio climático, elementos que añaden otro ingrediente más para la gente de cambio. Pero decía que existe algo que nunca cambia y es que cuando hablamos de que lo único permanente es el cambio, nos damos cuenta que hay cosas que se miran detenidamente nunca cambian. Este libro de Morgan Housel, titulado Lo que nunca cambia, resume 24 lecciones, 24 cosas que nunca cambian. Me he tomado 6 de ellas, porque le tocan directamente a seguridad de procesos. Las otras también, pero de manera indirecta. La incertidumbre. Nunca vamos a tener toda la información completa. El futuro nunca es claro. De hecho, hablamos de mundo VUCA cuando hablábamos de la Guerra Fría y posteriormente a la pandemia hablamos del mundo VANE, brittle, ansiedad, fragilidad, no lineal e incomprensible. Siempre, desde que nací, desde que tuve uso de razón, escuché, esto es invivible. Las guerras, todo, absolutamente todo. Lo que estamos viviendo hoy es perpetuidad de lo que existe y que estamos viendo cada día en el mundo. La segunda cosa es que las personas toman decisiones guiadas más por emociones que por lógica. Esto me parece sumamente hermoso y por eso nuestro programa de Corazones y Mente, porque sabemos muy bien que el corazón es lo que moviliza la estrategia, pero es lo que hace que tú puedas comprometerte con todas estas prácticas de seguridad de procesos, que son más allá de manuales y son más allá de libros que nos gustan también. La tercera cosa que dice este libro que nunca cambia es el miedo y la codicia. Mientras que el miedo nos paraliza, la codicia nos empuja de manera dramática. Así que hay que encontrar el justo medio. La cuarta cosa es la suerte y el riesgo que siempre influyen en los resultados. Yo no llamaría la suerte, llamaría más el azar. Y en la medida que nosotros conozcamos más, tengamos más información, más datos, estos datos sean analizados, se conviertan en información, tenemos más elementos para gestionar los riesgos.
La quinta cosa que he escogido de este libro y que nunca cambia es que nunca es posible predecir el futuro. Aquí recuerdo algo que me enseñaron los abogados cuando tuve en mis manos el análisis de una reclamación. Y me decía al principio, ad impossiblia nemus tenetur. Ad impossiblia nemus tenetur. A lo imposible nadie está obligado. Ninguno de nosotros está obligado a adivinar o hacer que llueva o que escampe. Pero lo que sí estamos obligados es a ser responsables con los intereses que nos han encomendado. La sexta cosa es que las historias persuaden más que los datos. Por eso inicié esta conferencia con el caso muy sentido de Tobías Franco, que nos motivó la decisión a que mientras estábamos construyendo un proyecto que hoy nos tiene muy orgullosos por su operación, mientras estábamos concentrados atacando y resolviendo todas las problemáticas de la construcción, había una operación paralela en una refinería que era la refinería original construida en 1957. Nos llevó a la decisión de parar la refinería, dejando a Colombia operando con una única refinería. Y eso es tener valentía, eso es tener responsabilidad. Esto es cuando se encuentra la producción obsesiva con la responsabilidad y así llamar la producción limpia. En la refinería de Cartagena hemos tenido una gran evolución y por ello quiero contarles dos historias, dos casos que para nosotros representa un gran motivo de orgullo. Inicialmente éramos una refinería de 8 unidades de procesos, diseñada y construida y entrada a operar en 1957. Esa refinería tenía una capacidad de 80,000 barriles por día y posteriormente la refinería fue ampliada, obviamente cojustificada con los casos de negocio. En el año 2015 y posteriormente entrando en 2016 al 2021 operamos con 34 unidades de procesos, con una carga de 150,000 barriles y aumentando nuestro factor de conversión de productos valiosos, que es lo que genera el valor para Colombia, entre 95 y 97%. ¿Cómo fue posible esto? ¿Cómo fue posible que más de 34,000 trabajadores que construyeron, y de los cuales más del 90% fueron colombianos, tuvieran un arranque exitoso? Ese es el primer caso que les quiero contar. ¿Cómo es posible que una refinería, después de que tengamos 2 unidades posterior a esa ampliación, en donde interconectamos la refinería original con la refinería existente para lograr los 210,000 barriles, cómo es posible que una refinería que también ha incorporado una unidad de azufre de peletizado húmedo para poder generar muchísimo valor al negocio y que no hayamos tenido incidentes de seguridad de proceso con grandes consecuencias? Esa historia es la que les quiero contar. Y esa historia es la que hizo que estos planos fueran convertidos en una construcción. Más de 135 millones de horas hombres, pasando por todas las etapas de cada una de las fases de ingeniería, desde ingeniería básica, detallada, pasando por la procura, por el comisionamiento, obviamente por la construcción, el arranque y la puesta en marcha. Y es porque cada una de estas fases tiene incorporada la seguridad. No solo la seguridad de procesos, sino también la seguridad de las personas. Tenemos el lujo de afirmar que en ese proyecto, en ese gran proyecto, no hubo una fatalidad por la construcción. Fue un incidente, el de Tobías, por la operación de la refinería original. Cada una de estas fases tiene análisis de riesgos por cada una de los estándares y políticas de nuestra organización. En la ingeniería básica, observan ustedes, en la ingeniería de detalle, en la ingeniería en la contratación, en la procura, en la parte de construcción, los riesgos
Y aquí algo muy importante, las operaciones simultáneas. Porque en un mismo espacio, habiendo densidad, altísima densidad de población, había que estudiar los diferentes riesgos a los cuales estábamos expuestos. Y algo cuando empezamos a meter la primera gota de hidrocarburo, la primera molécula, el comisionamiento. El comisionamiento, allí es bien importante entender que todo esto no fue secuencial y que lo hicimos de manera traslapada. Y para poderlo hacer se necesita de equipo humano y se necesita de patrocinio. Y es la historia que también les quiero contar desde el punto de vista de la gerencia. Esto lo hicieron técnicos, esto validar la causa-efectos, SIS, Fire and Gas, las revisiones de seguridad de procesos que tanto estudiamos en las aulas, la preparación para la operación, toda la revisión para los riesgos del arranque, todos los diagramas de Corbatín diseñados, todos los estudios de alta consecuencia y la puesta en marcha en donde empieza a cobrar muchísimo más valor algo que le llamamos la gestión dinámica de riesgos. Dinámica porque es cambiante, porque cada día genera un agente de cambio que tenemos que estudiar. Allí está nuestro primer caso, una revisión de seguridad de prearranque durante todo el proyecto. No fue en un instante en donde nos dijeron a partir de este momento hay que hacerlo, sino desde el primer momento. En el 2013, toda la preparación de las listas de chequeo, en el 2014, el desarrollo de todos los pre-RSPA, las revisiones de seguridad de procesos, antes de hacer revisiones nos invita a no estar peleando, a no estar luchando con los cronogramas de construcción, porque uno va anticipando los problemas, va mostrándolos y ellos pueden ir de manera anticipada previendo cómo atacarlos oportunamente y no atrasar las fechas de construcción. Y en el 2014, miren ustedes, el desarrollo del RCPA oficial. Recomendaciones impeditivas de arranque 0. Eso fue posible porque lo arrancamos a hacer desde enero del 2014. Y esto fue gracias a un equipo humano que debe ser apoyado y directamente respaldado por la gerencia general. Y en el 2015 tuvimos la puesta en servicio de las 34 nuevas unidades con 0 incidentes de seguridad de proceso. Afirmamos que hicimos posible lo imposible. Porque recuerdo mucho en el 2011 cuando me senté mirando al horizonte toda esa gran mole en donde había muchos problemas y no se veía cómo arrancar, veíamos algo imposible. Pero esas cosas se tienen que ir resolviendo como la incertidumbre, con información, con datos. El dato analizado se vuelve información para que podamos tomar decisiones. Este es uno de nuestros elementos importantes que utilizamos, el centro del Corbatín, el RCPA, en donde cada una de las capas, tanto de izquierda y derecha, funcionaron y hay que irlas vigilando para que esas barreras no se degraden. En la refinería es muy importante integrar las visiones. Discutía, o más bien hablaba un poco con las dos personas, los dos ingenieros, los dos profesionales que me ayudaron a preparar esta presentación desde el punto de vista técnico, y hablábamos de cómo nosotros integrábamos con la visión de cada uno. Esto no es algo individual, esto es algo muy colectivo, y en la medida que tengamos el ego más grande, va a ser nuestro principal enemigo. De manera que cada una de esas capas que ustedes ven allí del lado derecho ayudan a hacer una visión integrada de la refinería. Y los conceptos claves, pues obviamente hacer el análisis, en donde la frecuencia y la severidad son muy importantes para hacer la valoración de ese riesgo dinámico, para poder convertir ese riesgo inicial en un riesgo residual que sea completamente aceptable o tolerable. Ese es nuestro caso 1. ¿Cómo arrancamos una refinería con 0 incidentes de seguridad de procesos? El caso 2 que les quiero contar es cómo después de entrado en operación pudimos continuar de manera sana operando las unidades y cómo pudimos ir incorporando las unidades de crudo original
la unidad de peletizado húmedo y de esa manera poder seguir aquí contando esta historia. Porque las grandes compañías las destrozan los grandes incidentes, no solamente la parte financiera, que están muy conectados de por sí. Es una combinación, el caso 2, y es cómo desde la operación mantenemos esta disciplina. La estrategia es definir el contexto, priorizar los riesgos, orientar las decisiones para proteger la operación. Y eso no sucedió solamente allí, sucede cada minuto, cada instante. Cuando conversamos con los operadores y cuando nos dicen sus temores, cuando nos dicen sus preocupaciones, pensamos que la refinación la estamos haciendo con un propósito. Y el propósito es generar valor para todos los colombianos, pero no matándonos, porque no somos próceres, porque no somos personas que vamos a sacrificar nuestra vida, porque nosotros estamos incluidos dentro de ese listado de colombianos. Los métodos los conocen, lo van a ver en los ejes que han sido planteados en este brillante summit. Y no es suficiente con tener la estrategia y el método. Hay que hacer seguimiento para garantizar de que se cumplan, corregir las desviaciones y hacer las mejoras y los ajustes respectivos. Ese caso número 2 fue tocado muy de cerca por algo que a todos los que están aquí, que somos sobrevivientes de la pandemia, nos abrazó. Y es que en el año 2020, después de haber arrancado la unidad de alquilación, nos correspondía hacer el mantenimiento programado. Las compras fueron afectadas, los contratos fueron afectadas por toda la dilación de la pandemia. Hacer un análisis de riesgo nos permitió tomar la decisión del aplazamiento hasta un tiempo considerable en donde el riesgo era tolerable. Creo que eso teníamos que hacerlo porque era poner en una balanza el riesgo biológico y también el riesgo que estábamos hablando de seguridad de procesos. Y aquí es donde pongo sobre la mesa la conveniencia de siempre escucharnos y hacer sinergia y hacer dialéctica. Estas son herramientas que utilizamos en ese momento para poder catalogarlas. Son las mismas que ustedes utilizan. Y dirán, entonces, ¿por qué en algunos casos funciona y por qué en otros no? Consiste en 3 cosas. La primera, el compromiso de las personas. La segunda, la rigurosidad del método. Y la tercera, el compromiso gerencial. La revisión de la criticidad de los equipos debe ser permanente. El análisis de los estados de la barrera debe ser permanente, para que no escuchemos casos como el que hace un rato escuchamos, donde esas señales débiles son ignoradas, porque se convierten en algo cotidiano. Y obviamente hacer que ese riesgo se mueva a niveles altamente tolerables. El análisis de la barrera, el análisis de todas las barreras permitió actualizar el riesgo, definir acciones compensatorias y soportar una prórroga viable del mantenimiento mayor. Así que para finalizar, contaré 11 heurísticas, aquí hay 10, sobre cómo desde la gerencia miramos la seguridad de procesos. No lo haré yo únicamente, porque en la organización pasa algo que me encanta, y es que cuando llega alguien, es como si le instalaran un chip, y es hablar de la seguridad como un valor, realmente algo que es primero la vida, y que primero la vida está en todas las decisiones, aún en las decisiones financieras. La primera cosa que les quiero contar, y no lo encontrarán en ningún libro, sino son reflexiones que me he dado el tiempo para construir. La primera es: construye y promueve un entorno de seguridad psicológica. Amy Edmondson y Timothy Clark, posteriormente en un libro que se llama Las 4 etapas de la seguridad psicológica, la cual recomiendo que lo lean, nos muestra que en la medida que nosotros como gerentes tengamos la posibilidad de generar un espacio en donde cada uno tenga la posibilidad de levantar y manifestar sus preocupaciones, sus temores, sus puntos de vista sin ser criticado y sin ser señalado porque son enemigos de la producción, eso es muy importante. No solamente para la seguridad de procesos, sino también para la innovación. La segunda heurística, y le llamamos heurística porque son
verdades que no necesitan demostración, sino que son cosas que si se repiten son muy asociadas al éxito. Tus mejores amigos deben estar en el área de seguridad de procesos. Deben ser los más ñoños, los más estudiosos, los más apasionados, los que estén con el libro en la mano, leyendo todos los papers de última publicación. Esos deben ser también de gran carácter. Esos que te manden en la madrugada un chat porque tienen una preocupación, que tengan la valentía para decirte las cosas y las decisiones que debes revisar como gerente. Esos deben ser tus mejores amigos. En este espacio están muchos de esos mejores amigos. Está Roberto, Gustavo, Juan David, Clara Inés, que son mejores amigos. Y saben que no lo digo como una poesía, saben que lo digo porque estoy apasionado con este tema. Y estar en la gerencia, apasionado por la seguridad de procesos, no significa que no vaya a dar los resultados financieros para los cuales me han colocado también. ¿Es una triple restricción? No, es una multirestricción que hay que vivir, porque también está el tema de sostenibilidad. Vigila las jornadas laborales, de descanso, las vacaciones. Habla con la gente, mírale los ojos si no han dormido, si están con ojos rojos. Habla con ellos, conoce sus familias, entérate de sus preocupaciones. El gerente debe tener tiempo para eso. Desarrolla una cultura empoderada, que sean capaces de decir, esto no estoy dispuesto a hacerlo. Y que puedan sostener una conversación con argumentos sólidos y que también el ego sea pasado a un segundo plano. No mirar las normas y los estándares como una restricción, sino mirarlos como un generador de valor. Este me encanta, porque siempre miramos que, no, pero hay que cumplir la norma, hay que cumplir una directriz. Bueno, hay que cumplirla porque eso nos ayuda a generar valor. El valor no es solamente el económico, hay valores tangibles e intangibles, y dentro de los valores intangibles está tu vida. Maneja las presiones, me ha tocado muchísimo. Las presiones de arriba, las presiones de la alta dirección. Esa es su labor, no está mal. Hay fechas que hay que cumplir, hay cronogramas que hay que cumplir, hay ahorros, hay optimizaciones que hay que cumplir. Pero también hay que decirles información que no es posible que ellos tengan si no lo pones tú sobre la mesa como gerente y no tienes la valentía. Así que como gerente no siempre debes decir sí. Debes decir, vamos a revisar, te quiero compartir y vamos a tomar esta decisión juntos. Hay que decir las consecuencias de tomar la decisión y las consecuencias de no tomarlas también. Los incentivos motivan el comportamiento, los moldean. Las cosas no suceden simplemente porque somos así. Suceden porque cuando reconocemos, decimos, nos importa lo que estás haciendo. La confianza tarda años en construirse, pero puede perderse en un instante. Una cosa más, la seguridad es como la ética, se refrenda cada minuto. Hasta ahora fuiste ético, pero si un hijo tuyo pasa una circunstancia especial y tienes que robar o tienes que defenderlo, seguramente puedes dejar de ser ético. Cada segundo en la decisión que estás enfrentando, debes decidir y refrendar ser seguro en tus procesos. Y lo último, enciende tu pasión. Le decía a Ingrid cuando terminó su discurso, Ingrid, me encanta la pasión con que hablas, porque eso es parte del contagio. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si no tienes pasión en esto, no puedes hacer que tus trabajadores, que las personas y que tu equipo trabajen con ellos. Dije que eran 11, en la anterior habían 10, y en esta 11 hablamos sobre cómo considero yo en particular, y tampoco lo van a encontrar en un libro, es qué pienso que debo tener en cuenta siempre que tomo una decisión. Para mí la decisión es una función en donde tienes que tener en cuenta datos, el análisis por expertos, por estudios, por asesores, el tiempo disponible, úsalo. Aquel momento en donde nosotros teníamos un examen en el colegio y nos decían, tienen 20 minutos para hacerlo, y nosotros
como habíamos estudiado tanto, lo resolvíamos y lo entregábamos en 5 minutos, todos orgullosos. Eso acabó. Tómate los 20 minutos para reflexionar sobre las preguntas. En la medida que te tomes el tiempo disponible, tu decisión va a ser mejor. Tendrás que hacer supuestos. Lo dijimos anteriormente, a lo imposible nadie está obligado. No estás obligado a adivinar el futuro. Entonces tendrás que hacer supuestos. Pero una premisa, si lo puedes confirmar, si lo puedes verificar, no lo supongas. Y lo último, no nos olvidemos que todos tenemos sesgos, creencias, miedos internos. Son atajos mentales que distorsionan nuestro juicio. Todos los tenemos, reconocerlos es la clave. Si combinamos todos estos elementos, los tenemos en cuenta para tomar una decisión y tenemos en cuenta los intereses que están en juego y los impactos que generaremos, seguramente cada vez tomaremos decisiones mejores. En este año 2026 vamos a cumplir un hito muy relevante para la Refinería de Cartagena, pues cumplimos 10 años desde que obtuvimos la certificación para iniciar operaciones en la refinería más moderna de América Latina. Eso se traduce en 3.650 días en que hombres y mujeres han entregado con pasión todo su conocimiento y profesionalismo para mover a Colombia y aportar al desarrollo del país. Han sido años de aprendizajes que nos han permitido ampliar el conocimiento en nuevas tecnologías y enfrentar desafíos que nos han ayudado a crecer. Hace 10 años que nos dieron el aval para arrancar la refinería. Ha sido una experiencia maravillosa, creo que para todo el equipo. Convertir la teoría en realidad, eso lo vemos en los resultados que hoy tenemos 10 años después. Los aprendizajes han sido muchos, han sido 10 años donde hemos tenido la oportunidad de conocer nuevas tecnologías, de poner en práctica lo mejor que hemos aprendido de otras refinerías. Una refinería nueva siempre trae retos y oportunidades para hacerla crecer y mejorar, que sí tenemos el personal, la gente con que nosotros podemos sacar adelante esta refinería. Otro aprendizaje que quiero resaltar es nuestro crecimiento y nuestros comportamientos basados en el HSE. Nos enorgullece que una de las refinerías más modernas de Latinoamérica está en Cartagena, Colombia. Es operada por talento colombiano, que mostró su talante, compromiso y entrega durante una de las épocas más duras para el planeta. La pandemia por COVID-19 en el 2020. Gente que no se arrugó, que encendió sus ganas y siguió operando para mantener el país en movimiento. En 10 años hemos evolucionado, alcanzando grandes logros y aportando a la transición energética de Colombia. En 2022 aumentamos la carga a 200.000 barriles, interconectando la unidad de crudo original con la nueva. En ese mismo año se empezó a marcar una nueva senda, el llamado a la transformación, a aportar a la transición y canasta energética del país. Llegó el electrolizador para realizar el primer proyecto piloto de producción de hidrógeno verde en el país. Movimos por las vías de la refinería el primer carro de hidrógeno. En el 2023 llega a la refinería la primera flota de vehículos eléctricos, haciendo una transición justa y responsable. En el 2024 se inaugura la granja solar, convirtiéndose en la primera refinería que tiene paneles solares dentro de sus operaciones. En ese mismo año se realiza, en equipo con el ICEPET,
la prueba para la producción de combustible sostenible de aviación, SAF, convirtiéndonos en protagonistas de un hecho histórico para el país. Me siento muy orgullosa de estos 10 años de operación de la refinería de Cartagena, porque detrás de cada turno y de cada barril procesado hay compromiso, aprendizaje y trabajo en equipo. Hemos demostrado que con nuestro talento y disciplina podemos operar una refinería de clase mundial y así aportar al desarrollo del país. Productivos, pero también con mucha presión. Pero el mayor orgullo son dos. El primero, que le ofrecemos soberanía energética al país. Y el segundo es que nuestro compromiso con las personas, nuestro compromiso con primero la vida, lo ratificamos cada instante. Esta fue la historia que vine a contar. Dos casos. El primero, cómo construimos el proyecto, cómo la seguridad nos llevó de la mano como un centinela, como un guía en la seguridad, y en donde tuve el privilegio de ser el director de seguridad de procesos. Y la segunda parte, en donde conté el caso de cómo en esta operación mantenemos de la mano con seguridad de procesos. La historia continúa. Espero estar acá, o que alguien de la dirección esté acá, de parte nuestra, contándoles cómo sigue la historia. Los dejo con esta hermosa reflexión. El código QR para descargar esta presentación lo encuentran en el borde superior derecho. Y la pregunta que debemos hacer siempre es, si mañana ocurre lo peor, ¿podrías defender con criterio tu decisión? El riesgo no es solo para reportarlo, es para tomar una decisión. Muchas gracias. Ingeniero Alfonso, muchas gracias. Excelente presentación, muy conmovedora y con muchos insights de valor para todos. En este momento nos vamos a tomar 2 minutos para unas preguntas. Recuerden que en el QR que tenemos disponible atrás de la escarapela podemos incluir las preguntas que tengamos para nuestros ponentes. Tengo una pregunta de entrada y es, desde su experiencia, ingeniero, ¿cuál es el punto de inflexión en que el riesgo operativo deja de ser un asunto técnico y se convierte en una decisión estratégica y de alta dirección? Qué buena pregunta. Bueno, existen 2 formas para cambiar. Y esto aplica para la familia, aplica para los hijos, aplica para nosotros mismos. Podemos cambiar por reflexión o por shock. Un alcohólico cambia porque el día después de la resaca empieza a reflexionar de que las cosas no pueden continuar así. Y es posible que ese camino sea algo largo y que requiera ayuda y va a ir a grupos, pero lo puede lograr. Puedes lograrlo con reflexión. Es un camino más largo, es un camino que requiere mucho compromiso. El segundo es el que ninguno de nosotros quiere, pero es el más efectivo. Es cuando hay una fatalidad. Yo creo que nuestro negocio, sinceramente, ha hecho ese punto de inflexión por los 2 caminos. Por los 2 caminos. La reflexión, pero nos alcanzó una fatalidad, nos obliga a reflexionar y nos obliga a actuar. Pero el punto de inflexión, además de esos 2 ingredientes, está en que desde la alta administración, y no me refiero solamente a la gerencia general, me refiero incluso a la junta directiva, exija y empodere al equipo de seguridad de procesos. Ingeniero, gracias. Tengo otra pregunta y es, en escenarios donde las barreras de seguridad muestran degradación, pero la operación sigue siendo viable, ¿qué criterios
utiliza un gerente general para balancear la continuidad operacional, el cumplimiento, los compromisos del negocio y la tolerancia al riesgo? Bueno, aquí no hay otra respuesta sino cero tolerancia. Y yo creo que como gerente tienes que hacer conversaciones, y conversaciones difíciles, y que te acostumbres a escuchar cosas que no te gustan sin reaccionar. Tener conversaciones con los tableristas, el percibir su miedo es muy importante. En la semana tengo la disciplina de ir a uno u otro panelista que está en el centro de operación remota, conversar con ellos, y por eso mencionaba que la gente de seguridad de procesos tiene que ser tu mejor amiga, que te busque cuando tú no los buscas, porque a veces a mí, con tantos problemas, tantas prioridades, tantas oportunidades que tenemos y tantas cosas en el día a día, pues puede hacer que algo uno lo omita, ¿no? Uno peca por omisión, pero ahí está tu amigo para tocarte el hombro y decir, tomarte en el pasillo, incluso en el mismo baño, y te dice, mira, está pasando esto. Los ojos tuyos no son suficientes como gerente. Necesitas tener ojos extendidos y tener cero tolerancia. Perfecto. Ingeniero, muchas gracias. De nuevo, un aplauso para esto.